Hola amigos, muy buenas tardes. Tenemos un Gol. No interesa si es diésel o no. Pedal se va a fondo, pedal de freno, no frena absolutamente nada. Esto ya está desarmado, lo que es el recipiente. ¿Cómo sacarlo? Se desenrosca, se saca. Esto que ya estaba sacado y ya lavado, se le tira hacia arriba. Tiene esas dos trabitas como ven. Esas trabitas ahí van puestas en estas gomitas. En esas gomitas, por supuesto, ahí está, en esas gomitas queda trabado y no pierde. ¿Cómo sacar la bomba? Sacamos, esto es doble circuito. Sacamos estos dos y estos dos. Luego sacamos acá, sacamos acá. Vamos a ver si se desarma o no, pero como la encontré a la bomba adentro, como le encontré el líquido de frenos, esto ya no sirve más. Esto no hay muchas vueltas que darle. Ahí les muestro cómo estaba todo. Esto supuestamente es el líquido de freno. Fíjense que es un agua sucia. Debe estar terriblemente oxidado adentro. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es sacar la bomba. Llavecita 11. Aflojamos antes de aflojar atrás, los dos de atrás. Sacamos o aflojamos hacia este lado. Recuerden que los de la derecha, así como están ustedes, aflojan hacia este lado. Los de la izquierda aflojan hacia el otro lado. Aflojamos estos cuatro, los sacamos. Esto es con una llavecita 11 o una 716 en su defecto. Vamos a cazar una llave de media o 13 y sacamos acá. Ya las aflojé, ya casi ahí están, ya las saqué. Con cuidado que no se nos caiga nada. Damos el tironcito hacia afuera y listo. Ahí tenemos la bomba. Fíjense el color del líquido. ¿Sí? Vamos a destaparla por las dudas, pero esto hay que comprar nuevo. No hay que enloquecerse demasiado. Bueno amigos, simplemente era para mostrarles cómo sacar la bomba del Gol. Y para ponerla simplemente es a la inversa. Se ajustan las cuatro tuercas de los caños que van a las ruedas. Se purga desde los caños mismos y después se prueba. No hay mucho más que hacer. Espero que les haya gustado, que les sirva y cualquier cosita en la caja de comentarios.